Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Estamos conversando sobre benzodiazepina. Principalmente vamos a conversar sobre el diazepam y midazolam, tan ampliamente utilizados en los servicios de urgencia. Y es por esto de que nosotros hemos querido de que ustedes conozcan muy bien este tipo de fármacos. Por eso debemos conocer de que ellos provocan hipnosis y podemos utilizarlos para pacientes con ansiedad, provoca una ansiólisis. También son muy seguros para realizar una sedación profunda y que vaya a ser en un periodo bastante largo también. Hay que conocer, hay que definir los fármacos. Este es un fármaco que es hipnótico, es sedante, es ansiolítico y es anticonvulsivante de forma de emergencia. Por eso nosotros debemos conocer bien la titulación. De acuerdo a la dosis nosotros vamos a obtener un efecto y es lo que nosotros debemos manejar. Vamos a definir ahora qué significa ansiólisis, ¿no? Es disminuir la aprensión en pacientes que están muy ansiosos cuando les vamos a realizar alguna técnica que sea dolorosa o que le genere estrés al paciente. Esto ayuda a la ansiólisis, ayuda mucho al control de las emociones del paciente, al control de la presión arterial, porque si la persona lo piensa, lo siente, y si lo siente, tiene por supuesto una acción que va a ser el miedo, el temor, y puede haber aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, una descarga adrenérgica, en fin, una serie de cosas que suceden allí. Por lo tanto, podemos utilizar este tipo de fármacos porque tienen efectos ansiolíticos, y si aumentamos un poco la dosis y dependiendo también de la condición clínica del paciente, podemos llegar hasta una sedación. Por eso nosotros tenemos que elegir bien el fármaco, la dosis correcta y también la velocidad de administración y por supuesto la condición clínica del paciente. En relación a la sedación, lo que hace es que disminuye la percepción de lo que está sucediendo en el momento, muy importante para los procedimientos que son cruentos, ¿bien? Pero también esto me da una oportunidad de poder entonces manejar una sedación leve o una sedación profunda, o también una parte para la inducción anestésica. Por eso es importante de que nosotros evaluemos el nivel de ansiedad del enfermo, del paciente, si está alerta o no, sus movimientos, y hay que evaluar si la vía aérea está permeable y protegida en conjunto con la condición clínica que este paciente pueda presentar, también si tiene alteraciones de estado de conciencia, más que todo a nivel de la bulimia, si el paciente está chocado, si el paciente está debilitado, un paciente de edad avanzada también. No me voy a cansar de decir esto, mucho cuidado, nosotros tenemos que tener extremo cuidado con los pacientes que son de edad avanzada, por encima de 60 años, que han tenido vómitos, diarrea, fiebre, desnutrición. Este tipo de pacientes debemos utilizar, que ya lo vamos a ver más adelante, el 50% de la dosis sugerida de estos fármacos. ¿Dónde actúa directamente la benzodiazepina? Actúa a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el receptor gamma aminobutírico. Fíjense, aquí tenemos entonces el principal inhibitorio en los mamíferos. Bien, las benzodiazepinas aumentan la entrada de el ion cloro, hiperpolarizando la célula. Por eso nosotros tenemos que conocer bien que el paciente esté desde el punto de vista electrolítico estable también. Por eso, porque las benzodiazepinas ocupan los receptores que modulan el GABA. Bien, y al mismo tiempo las benzodiazepinas tienen una densidad mayor en el hipocampo, afectando directamente el bulbo raquídeo, el cerebelo y la corteza cerebral. Tiene afinidad por una subunidad glucoproteica, principal receptor de las benzodiazepinas, aunque suele activarse la subunidad B, que está presente en el GABA también, y por eso el efecto hipnótico va a depender de la disminución de la entrada de calcio, como lo comentamos hace un rato. Aquí tenemos el receptor. Bien, es importante conocer la acción farmacológica, no solamente de este fármaco, pero todo. Es importante de que sepamos los efectos adversos también
de este tipo de fármaco. Las benzodiazepinas, ellas dependen de la liposolubilidad que tenga cada uno de ellas, por eso el midazolam y el diazepam actúan de forma rápida. La redistribución del midazolam y el diazepam también se da en una menor proporción en liposolubilidad. Ciertamente aquí es donde está la esencia. Los agonistas benzodiazepínicos alteran la formación del receptor GABA, aumentando la afinidad por el GABA, produciendo la entrada del canal del cloro. Por eso siempre les comento que hay que revisar la teoría para nosotros saber cómo es que impactan los fármacos a nuestro organismo, en este caso a este receptor. Importantísimo que nosotros estamos colocando todo el tiempo, tanto en urgencias como en terapia, más que todo en urgencia, en las unidades de emergencia a nivel prehospitalario. En medicina táctica también estamos utilizando mucho las benzodiazepinas. Entonces fíjense que es importantísimo tener esta información de la interacción farmacológica. Tenemos la cimetidina, interfiere en el efecto de las benzodiazepinas, contrarresta también la aminofilina la acción de las benzodiazepinas. La amiodarona se potencia en combinación con las benzodiazepinas. Imagínense, o sea, la amiodarona que prolonga el periodo refractario absoluto me va a dar una bradicardia. Tengo un paciente con una benzodiazepina que le he administrado, tengo la administración de amiodarona, resulta ser de que se potencia el efecto de la amiodarona, lo que quiere decir que puedo provocar una bradicardia y hasta la descompensación del paciente. Cuando hay cambios de coloración se precipita, y también cuando se diluye, en el caso más que todo del diazepam, el midazolam no se precipita al ser diluido, es más fácil de manipular, es más fácil de titular. Las benzodiazepinas en altas dosis, en potencia, o sea, potencian el efecto de los narcóticos, provocando depresión respiratoria. O sea, eso es lo que se denomina el sinergismo de potenciación. Y el midazolam en combinación con el remifentanil se potencia. También las benzodiazepinas disminuyen los efectos de la hidrocortisona. Por eso esta parte es la que más me interesa que ustedes sepan, porque es la interacción de los fármacos. Dentro de los efectos farmacológicos vamos a iniciar a nivel del sistema nervioso central. Por supuesto disminuye el estado de conciencia, sedación, sueño, amnesia, pero disminuye el consumo de oxígeno dependiendo de la dosis. ¿Ok? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo cerebral. Por eso generalmente se utiliza en el traumatismo craneoencefálico, generalmente, más que todo para el manejo de la vía aérea, ¿no? Si es necesario, bueno, ya esto es en anestesia de la concentración alveolar mínima, nosotros no vamos a utilizar esto. Produce efectos anticonvulsivantes de forma emergente e inhibe los reflejos postsinápticos de la médula espinal, del asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Todo esto nosotros tenemos que conocerlo para poder manejar muy bien las dosis y, por supuesto, en qué condiciones clínicas de cada paciente. En relación al sistema respiratorio, también produce depresión respiratoria, más que todo con el diazepam. 10 miligramos de diazepam o 15 miligramos de midazolam produce disminución del volumen corriente, ¿okay? Y el volumen minuto en pacientes con neuropatías ya establecidas. Considerando que el midazolam es 5 veces más potente que el diazepam, por eso hay que tener más precaución. Lo podemos diluir incluso, siempre teniendo a la mano los equipos de soporte vital para manejo de la vía aérea. Podemos tener para manejo de la vía aérea difícil, también los predictores de vía aérea difícil, también eso tenemos que tenerlos en cuenta, considerarlo, y por supuesto el antagonista de la benzodiazepina, que ya vamos a hablar sobre él. La depresión respiratoria puede establecerse de 60 a 120 minutos de duración bajo la administración que le corresponda la dosis a un paciente de acuerdo a su peso. La velocidad de administración del midazolam afecta el tiempo de inicio de la depresión ventilatoria. Si yo administro un midazolam de 0,1 a 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso a un paciente de forma rápida, voy a provocar inmediatamente depresión respiratoria. Por eso siempre digo en relación a los fármacos que el éxito, la clave está en la dilución y en la velocidad de administración. ¿Bien? Todos nosotros que trabajamos en lo que se refiere a urgencia,
no tiene que ver que estemos apurados, hay que administrar el fármaco de forma rápida. Eso depende del objetivo terapéutico que se quiera alcanzar. La depresión respiratoria es más pronunciada y prolongada en pacientes con EVOC. Las benzodiazepinas y los opiáceos producen depresión respiratoria aditiva o superaditiva, sinérgica, a pesar de actuar en diferentes receptores. Se potencian, ya lo hemos hablado, incluso el midazolam con el diazepam, lo hablamos en la lámina anterior, se potencian. Bien, bueno, ahora fíjense, pueden producir apnea. La incidencia de apnea en la administración de tiopental, ¿okay?, y midazolam, estamos hablando de un barbitúrico, en el caso del tiopental. Más adelante vamos a hablar sobre este tipo de fármaco también. En la inducción anestésica es muy similar el efecto del tiopental y el midazolam. La apnea se asocia a dosis de benzodiazepina en combinación con opioides. O sea, si yo estoy utilizando opioides, debo utilizar el 50% de la dosis de la benzodiazepina. Bien, más que todo, ver lo que les dije al principio, en pacientes con edad avanzada y enfermedades debilitantes o fármacos depresores de la respiración. Aquí le puedo añadir a esto, si el paciente tiene vómito, diarrea o ha perdido sangre de forma importante, también un paciente debilitado desde el punto de vista nutricional, vamos a tener ese tipo de efecto, ¿no? Vamos a tener un sinergismo de potenciación, va a deprimir más rápido al paciente. A nivel cardiovascular, bueno, son muy discretos los impactos que tiene a nivel hemodinámico en los pacientes, pero más así, en el caso de que nosotros administremos una cantidad excesiva o que el paciente esté muy debilitado, vamos a tener esos efectos adversos 10 minutos posterior a la administración del fármaco. En individuos sanos y patológicos se presenta, pero también hay una disminución de la presión arterial, aunque muy poco, muy ligero, se disminuye, pero sí lo hace. Las benzodiazepinas mantienen una hemodinamia relativamente estable por la conversación de mecanismo homeostático reflejo, por eso se prefiere para los pacientes con síndrome coronario utilizar también midazolam. ¿Okay? Midazolam produce una reducción ligera, ¿okay?, mayor que el resto de la benzodiazepina. Bien, o sea que impacta menos el midazolam que el diazepam. En dosis de 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso, el midazolam es muy seguro bajo la inducción anestésica, pero esto no lo vamos a conversar. Ellos lo que quieren decir acá es que hay un paciente con una hipotensión utilizando 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso, utilizando el midazolam, es muy seguro, no lo va a impactar de forma determinante. Más los efectos hemodinámicos del diazepam y el midazolam son dosis dependientes de la concentración plasmática. O sea, yo quiero eliminar el efecto del fármaco, disminuir la concentración plasmática también. Por eso es importante el paciente hipovolémico, el paciente chocado. ¿Bien? Quiero alcanzar una sedación. ¿Okay? Las benzodiazepinas se utilizan para la sedación preoperatoria, intraoperatoria, esto es para consumo general. También cuando voy a realizar un procedimiento de anestesia locorregional, también para procedimientos cruentos. ¿Cuáles son los efectos que nosotros buscamos sobre las benzodiazepinas? Ansiólisis, amnesia, elevación del umbral convulsivo. Eso es lo que nosotros utilizamos, o sea, buscamos cuando administramos las benzodiazepinas. Y también, fíjense, el inicio de acción es más rápido con el midazolam, alcanzándose un efecto máximo de 2 a 3 minutos posterior a su administración también. Por eso hacen la comparación que el tiempo para conseguir el efecto máximo es más prolongado con el diazepam y aún más con el lorazepam. O sea, se tardan estos dos, el diazepam y el lorazepam, tiene un efecto más tardío que el midazolam. Más que el midazolam, si tengo un efecto adverso, lo puedo revertir rápidamente. Puedo utilizar flumazenil, que es el antagonista de la benzodiazepina. Bien, más la duración de la acción depende fundamentalmente de la dosis utilizada y también la volemia del paciente. Por supuesto, la estabilidad que tenga. La disminución de los efectos es similar al midazolam y el diazepam debido a la decadencia de redistribución plasmática. Sí, y también las benzodiazepinas, bueno, fíjense, son más seguras para provocar entonces sedación, amnesia, porque conservan las funciones respiratorias en comparación con otros fármacos hipnóticos del sistema nervioso central, incluso utilizados ampliamente hasta para la sedación consciente.
Hay que monitorizar la función respiratoria siempre, todo el tiempo, monitorización electrocardiográfica, monitorización de la presión arterial, saturación de oxígeno, ¿ok? Aunque existe una acción sinérgica ligeramente entre el midazolam y la anestesia raquídea sobre la ventilación, siempre nosotros tenemos que monitorizar a todos los pacientes, no solamente a este tipo de pacientes. La rapidez del midazolam se compara con otras benzodiazepinas y depende de la velocidad de inyección y por supuesto la dosis y la premedicación que tenga. El estado físico, como se lo comenté temprano, hace un rato, y la edad del paciente y por supuesto otro tipo de fármacos que han sido administrados. En un paciente sano, el midazolam puede utilizarse de 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso, ¿okay? Administrados de 5 a 10 segundos. Nosotros utilizamos otro tipo de técnica en la velocidad de administración, tardamos de unos 3, 4 hasta 5 minutos. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y el diazepam de 0,5 miligramos sobre kilogramo de peso, administrado de 5 a 15 segundos también. Fíjense acá, en relación a la dosis de administración, pacientes por encima de 55 años requieren reducción de la dosis del midazolam, como se lo había comentado. Pacientes premedicados podemos utilizar de 0,1 a 0,2 miligramos sobre kilogramo de peso en el midazolam y el diazepam. Puede utilizarse también con otros fármacos que puedan provocar un sinergismo de potenciación, ¿ok? Pero si usted lo va a administrar entonces solo, debe reducir también la dosis dependiendo de la edad del paciente, la constitución y todo esto que ya hemos hablado. Presenta una sinergia, como ya lo hemos dicho, en combinación con los opioides y otros hipnóticos. El despertar de la anestesia es dada por la redistribución desde el encéfalo hacia los tejidos en menor perfusión. Y las benzodiazepinas no tienen efectos analgésicos. Por favor, no coloquen una benzodiazepina, no coloquen el diazepam, no coloquen el midazolam como un analgésico. Ahora, de que se combinan con los analgésicos opioides y se requiere menos cantidad de benzodiazepina, sí, eso sí, ¿ok? Las necesidades de opiáceos son menores con la combinación de benzodiazepina. Bien, eso debo tener bastante cuidado y lo debo tener presente. Dentro de los efectos secundarios tengo la presión respiratoria, que es el problema más frecuente, por eso debemos estar monitorizándola. Irritación venosa en el caso de el diazepam, tromboflebitis, problemas relacionados con la insolubilidad acuosa y solventes necesarios. Debe usarse más de 10 miligramos al menos de diazepam, paciente del trabajo de parto, porque da alteraciones a nivel hematológico. Cuando se utilizan sedantes durante la inducción anestésica, las benzodiazepinas pueden producir amnesia. ¿Bien? Es importante que eso se sepa. Y a nivel durante el trabajo de parto provoca desacopla pues la bilirrubina plasmática en el paciente. Los efectos residuales pueden revertirse con el flumazenilo, que es el antagonista, ¿no? El midazolam tiene características únicas y aquí sí quiero darle crédito. Nosotros lo hemos utilizado ampliamente. El midazolam es tanto hidrosoluble como liposoluble. El preparado comercial es altamente hidrosoluble. Entra en contacto con la sangre, el pH de la sangre modifica la estructura del midazolam y se convierte en forma liposoluble. Las propiedades únicas del paciente mejoran la comodidad del paciente, ¿ok? O sea, no tenemos eso que tiene una irritación a nivel del sitio de inyección, como sucede con el diazepam. Puedo administrarlo por vía intramuscular también. La inyección, fíjense, de diazepam o lorazepam intravenosa puede ser también dolorosa. Esta es la presentación, ¿okay?, del midazolam, ampollas de 5 miligramos sobre 5 ml, ampollas de 15 miligramos sobre 3 ml, ampollas de 50 miligramos sobre 10 ml, el diazepam, ampollas de 10 miligramos sobre 2 ml. Un abrazo.